Estamos en línea con Francisco Urdinés, espero pronunciar bien. Francisco, profesor asociado de la Universidad Católica en Ciencias Políticas y Estudios Internacionales, y vamos a hablar del tema que estábamos conversando en la introducción, que no sé si alcanzó a oír. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buen día, Hola, Cristian. Francisco. Pablo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí, escuché, muy interesante. Sí, estamos un poco inquietos. Quería ver la visión desde la academia de lo que realmente pueda estar pasando en China, que ha vivido una revolución. O sea, yo creo que los libros de historia van a contar el crecimiento de China, que pasó de ser una economía pobre a una economía rica, pero a qué costo nadie sabe bien todavía. El segundo ha pasado a ser la segunda potencia mundial, perfilada para ser la primera, pero empezamos a ver estos problemas que no sabemos si es la punta del iceberg o son problemas puntuales. ¿Cuál es la opinión que tienen ahí desde la academia, Francisco? Bueno, el problema puntual de la empresa de Evergrande es un problema de la industria del real estate, del sector inmobiliario en general. Esta empresa fue fundada en el año 96 y agarró la ola del crecimiento económico fuerte en China. Recién lo decían, el Producto Bruto Per Cápita en China en el año 2000 era de más o menos de $1.000 por individuo, y hoy es de 10.000, se ha multiplicado por 10 en 20 años. Entonces, al principio, todas estas empresas inmobiliarias vendían enormes cantidades de departamentos, de propiedades, para gente que migraba del campo a la ciudad, de las provincias del oeste a las ciudades grandes del este y ricas del este. Y hubo una burbuja que se fue formando inmobiliaria de gente que quería comprar propiedades. Incluso la mayoría de las propiedades que se venden hoy son segundas o terceras propiedades que la gente adquiere, no sea primeras propiedades, porque en el sistema político de China es la principal forma de ahorro. Más o menos el 70% de los activos de los chinos están en capital inmueble, porque no hay capacidad, por ejemplo, para invertir en acciones extranjeras. Recién, cuando estaba escuchándolos, promocionaban una aplicación aquí en Chile donde uno puede comprar acciones de Google, bueno, de las empresas que quiera. Eso en China no es factible. Entonces, las inversiones en el sector inmobiliario son una forma de ahorrar. Ahora bien, ¿qué ha sucedido? Lo que ha sucedido es que se ha ido generando una especie de burbuja en el tiempo. Recién contaban, la empresa perdió casi 3/4 de su valor en lo que va del año, y hoy miraba los datos, tiene una deuda de $305 mil millones, que es más o menos 3 veces el valor de mercado de las 20 empresas más grandes de Chile, ¿no?, en bolsa. Es una deuda enorme que plantea esta pregunta de si es tan grande la deuda que el gobierno chino deberá intervenir para salvarlo y evitar un efecto dominó, ¿no? Y hay algo interesante, que es que parte de esta deuda, o este fenómeno que se produce en esta empresa en particular, yo les contaba, en verdad, es fruto de una burbuja general en el mercado, por cómo está estructurado el sistema inmobiliario en China. Las prefecturas, lo que aquí llamamos comunas, administran tierra. La tierra pertenece al Estado, y la tierra rural, la que se considera tierra rural, no se puede transferir, pero sí la tierra urbana. Entonces, se han generado desarrollos inmobiliarios en los que tierra rural se asigna como tierra urbana, se le vende a los desarrolladores inmobiliarios, y las comunas hacen mucho dinero con esto. Un tercio de los ingresos de las comunas en los últimos años ha venido del desarrollo inmobiliario también. Entonces, la renta de las comunas per se también depende de que esta máquina funcione. Y el sector inmobiliario hace desarrollo de estos inmuebles y los vende con pies altos. Son pies, no como aquí, por ejemplo, donde uno consigue créditos con 20% de un pie, en algún momento con 10% del pie. En China los pies son altos, 30, 40, 50% o más hay que poner.
Entonces los individuos se endeudan mucho con familiares, con amigos. Hay una cuestión de estatus social. En China la propiedad es valorada muchísimo, incluso se espera que el hombre, en tanto candidato a casarse con una mujer, posea una o dos propiedades. Entonces hay un sentimiento de aspiración, hay una presión muy grande aspiracionista que ha generado esta burbuja. Ahí, Francisco, permíteme hacerte una pregunta que no sé si exactamente tienes la información, pero en el sentido siguiente, en el mercado inmobiliario a nivel mundial es lo mismo, más o menos. O sea, si uno tiene una propiedad necesita mantenerla ocupada, para ya sea pagar la deuda o para vivir ahí, para que te sirva como techo, pero según lo que comentas tú, este tipo de propiedades son la segunda, algunas veces son la segunda, tercera vivienda, por lo tanto, me imagino que no la están arrendando para pagar los dividendos, me imagino que no hay suficiente demanda por la demografía, porque ya quizá el mercado inmobiliario y este tipo de empresas se pasó sin costaciones en términos de la estimación de la gente que iba a ocupar las viviendas. Entonces, el problema de origen puede ser un problema en la demanda también, porque no hay suficiente gente, no hay suficientes familias que ocupen, porque al final una vivienda que uno paga un 50% y está con deuda, adicionalmente otro 50%, necesita algo para seguir pagando y seguir viviendo, ¿no? Absolutamente. Sí, la causa general es definitivamente de demanda por dos razones. Primero, por lo que mencionas. China enfrenta una crisis demográfica, es uno de los países que se está envejeciendo más, y obviamente a medida que la gente envejece, los millennials que van entrando en el mercado laboral siguen demandando casas, pero cada vez menos. Y como comentas, hay más o menos un 20% de vacancia, es decir, existen estas fotos famosas de ciudades semivacías o barrios enteros que se construyen, que al principio permanecen vacíos, luego se llenan, porque evidentemente ha habido enorme especulación en sectores de ciudades que son periféricos, que luego de a poco se van urbanizando. Entonces, por un lado es eso, sin duda, y por otro lado la demanda ha caído porque ha habido un esfuerzo del gobierno chino en regular un poco más este sector, que estaba bastante descontrolado. Fíjate que en China existe 0% impuesto a la renta inmobiliaria. Entonces, también ahí había un estímulo a la gente comprar propiedades, incluso si no las tenían arrendadas. Y ahora hay propuestas de impuesto a la renta inmobiliaria. En algunas ciudades se está experimentando con estos impuestos. Y también hay una propuesta, están considerando permitirle al ahorrista chino un límite, unos $50,000 anuales que pueda ahorrar en stock internacional, ¿no? Entonces la idea es diversificar para que el chino pueda no depender tanto de esta inversión en el sector inmobiliario que es hoy en día una fuente enorme de ahorro. Y claro, a medida que se ha ido regulando esto, también se han regulado triquiñuelas que había en las empresas para acceder a créditos a menor tasa de interés, y a medida que el gobierno ha ido regulando esto, las causas, digamos, de la demanda se ha ido disminuyendo también. Entonces, es cierto, ni qué decir de la pandemia, ¿no? Que no lo hemos mencionado. La pandemia también ha sin duda afectado la demanda del sector inmobiliario. Entonces, la empresa generó una deuda enorme, además que es una empresa esta en particular que se sobreestiró, porque no lo comentamos, pero fue una empresa que tuvo ramificaciones en el sector de autos eléctricos, fue dueña de un equipo de fútbol, de los equipos de fútbol más grandes de China, botellitas de agua que uno ve siempre, el Brand Water fue de esta empresa. O sea, una empresa que se transformó en un holding, que se sobreexpandió, y que el sector del corazón de su negocio, que es el sector inmobiliario, en la medida que se resintió, se vio imposibilitada de cumplir con los pagos. Y ahí se explican las imágenes que ustedes describían, ¿no? De gente que está esperando sus departamentos y la empresa no logra entregarlos porque no ha podido pagarle a los proveedores, y está en un cuello de botella que no puede resolver en este instante.
Francisco, yo sé que tu especialidad no es los mercados, sino que los estudios internacionales y las ciencias políticas, pero tienes una visión de que esto pueda tener un efecto, sea el inicio de una crisis financiera, que se reviente una burbuja en China y que esto tenga efectos globales, o crees que es una cosa más acotada? Bueno, la pregunta, de vuelta, como bien dices, yo no soy experto en finanzas, pero sí conozco un poco el sistema financiero chino, que es un sistema bastante más aislado, protegido de lo que, por ejemplo, la comparación típica es con la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos, ¿no? En el año 2008. Por un lado, yo pienso que el Estado chino tiene un incentivo enorme a intervenir, a intentar salvar a empresas como esta para evitar malestar social. Aquí hay millones de personas disconformes, y esto podría generar problemas de inestabilidad social que el gobierno sin dudas no quiere. Ahora bien, se estima, estaba leyendo hoy cálculos, se estima que una caída del 20% del mercado inmobiliario se traduciría en una caída del 5% del PBI chino. Es decir, el PBI chino está muy anclado al crecimiento del sector inmobiliario, y entonces un freno a la economía china podría afectar sin duda por lo menos la economía del sudeste asiático. Ahora, este caso en particular de Evergrande transformándose en una primera pieza de un dominó que genera crisis en el sector bancario, y eso se traduce en sectores distintos, la verdad es que no lo sé. Por un lado, porque no conozco demasiado la dinámica de las burbujas financieras, y por otro, porque de vuelta el gobierno chino tiene un incentivo muy grande a rescatar a estas empresas y ponerle un corte a las crisis financieras. Pero ese incentivo, Francisco, también, te hago solo el contrapunto, también puede ser peligroso, porque cuando ya tú intervienes en este tipo de cosas, ¿por qué no lo vas a hacer en la próxima? Entonces la señal de ser menos responsable también apunta a que otros lo puedan hacer y ir por el mismo camino a esta compañía. Exactamente. De hecho, hay gente dentro de China y expertos en finanzas en Hong Kong que opinan que en realidad esta es una buena oportunidad para dejar que Evergrande quiebre y sentar un precedente. Caiga. Hay gente que opina, bueno, se habla de la crisis del sector inmobiliario hace años, entonces hay gente que considera que las regulaciones tienen que llegar más tarde o más temprano, y que esta sería una excusa perfecta para finalmente regular un mercado que está muy descontrolado. Entonces, sí. Tengo una pregunta más, que acá nos están cortando el tiempo un segundo, pero desde la perspectiva académica / política de esto, a mí me tiene sorprendido que el gobierno de Xi Jinping haya, me imagino que le duele, y te podría decir dónde, todo cuando lee la prensa internacional y ve que la empresa más grande en China puede quebrar después de todo lo que han hecho por mantener un poder económico, político los chinos, que de lo cual se han jactado últimamente. O sea, esta herida, es como que le deberían haber puesto el parche antes. Entonces, por eso una gran mayoría de los managers que manejan inversiones confían en que va a ser rescatado esto, pero quizás a qué costo. Entonces, me gustaría finalmente tu perspectiva política respecto a esto. O sea, ¿lo va a intervenir Xi Jinping? ¿Va a decir esta cuestión se rescata? ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí, en el último tiempo en China ha habido una super concentración de poder en la figura de Xi Jinping, y hay todo un clamor nacionalista de fortalecer el sentido de pertenencia nacional y el estar orgulloso de ser chino, y todo el crecimiento de China en los últimos años ha contribuido a reforzar esta retórica entre los chinos. El demostrar una cierta vulnerabilidad y que finalmente el crecimiento empieza a frenar, puede, digamos, ponerle un color distinto a este relato. Yo pienso que es inevitable en algún momento. Bien dijimos, el PBI per cápita de China se multiplicó por 10 desde 2000 a 2020. En algún momento el crecimiento deberá amesetarse, y este tipo de situaciones se volverán más comunes.
Ahora bien, es un momento complejo políticamente para Xi Jinping, porque es un momento en el que hay que demostrar fortaleza. Aún están también saliendo de la crisis de la pandemia, y si deben empezar a responder, como bien planteas, no solo a las demandas domésticas, sino internacionales, de la solidez del sistema financiero, eso puede ser un flanco que lo debilite. Por eso también pienso, y yo me inclino a pensar que el gobierno chino tiene un enorme incentivo a rescatar a esta empresa, por más de que sería deseable para algunos que se siente un precedente que ayude a la reforma y a la liberalización del sector. Yo creo que en este caso puntual, en este momento en el que estamos, septiembre de 2021, es un momento demasiado sensible como para dejar que esto suceda. En algún punto el gobierno dará una señal de que... Veremos. Sí, de que se va a intervenir. Sí. En algún punto se va a cortar el chorro porque están atados En algún punto, sí. comerciales. Al parecer esto, la safety net en el gobierno chino. Oye, Francisco, muchas gracias. Francisco Urdinés, se nos acabó el tiempo, profesor asociado de la Universidad Católica de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales. Estamos conversando más adelante, Francisco, muchas gracias. Un abrazo, Cristian, Juan Pablo. Estamos hablando.